Coño, un indiano. Pero quítate el sombrero, hombre, para grabar aquí, Señoría. ¿qué te has hecho en el pelo? ¿La crisis de los 40? No, ponte el sombrero, ponte el sombrero. Indiano. Aquí estamos, vamos a hablar un poquito, a debatir sobre esta obra. Bueno, puedo empezar por hablar sobre la 8ª edición del Alfonso Iglesias, que nos gustaría hablar algún día de la 9ª edición. Pero hay un problema, que no ha salido el cómic ahí, ¿no? No, sé, pero bueno, ya está en camino, ya está en camino. Dicen que por ahí, que llega, que llega. Algún día llegará, pero bueno. Principalmente la obra habla sobre la inmigración, sobre todo la inmigración asturiana. Habla de los indianos, de los que le ha salido bien y de los que le ha salido no tan bien, o peor, ¿no? Las dos caras de la moneda. Unos los ricos y otros los pobres que marcharon de aquí con una mano delante y otra detrás, de miseria absoluta, porque una de las cosas que te refleja muy bien la obra es la miseria que se vivía aquí en esos momentos, y que algunos tuvieron más suerte que otros, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien reflejado, ¿no? Todos estos pobres que vivían en la mina, que estaban allí, que la mina debe ser de lo más duro que hay, ¿no? Es decir, y sin embargo marcharon para allá y no es que mejoraran mucho su situación. Bueno, a mí me parece que la cosa más importante que tiene este indiano es, por ejemplo, lo que es el subjetivismo. O sea, no se da una opción, es decir, precisamente habla de una zona que estamos muy cerca de nosotros. Sí, aquí en la al que lado. está Nosotros poblado. estamos en Salinas. Salinas, que es... Está poblado prácticamente de casas indianas, de gente que hizo dineros. Es que la primera casa, Adivinad cuál es. está por aquí al lado. Bueno, no sé exactamente cuál es, pero No, vamos. no es la de Arnau, que es una referencia indiana. Aquí Pero muy la, bien. la famosa, es más, yo hice fotos ahí a tomar viento y más. Y tal, pero sí que es cierto que hay pues un componente ahí que como que se me ha perdido un poquito, en el sentido de que siempre se demoniza, y es lo que me pareció muy guapo de la obra, se demoniza precisamente a esta gente que bueno, no, es que tú eres un rico porque hiciste tierras ahí y tal, y verdaderamente Bueno, pero un poco... hubo ocasiones moralmente muy discutibles que se trabajaron, ¿no? O sea, llegando ya a ese punto, o sea, a mí me llamó mucho la atención de, vale, es que mi abuelo hizo esto. Es más, la protagonista, en varias escenas, comenta y dice, es que yo no sabía esta historia de mi abuelo, ¿no? Bueno, es que te pone un poco como... Dice, sí, hicieron cosas horribles. O no. Hicieron cosas... Sí, pero te lo pone como que hicieron cosas horribles, pero es que la opción era morirse de hambre también. O sea, era un poco como... Era ¿Era esto o yo, hambre? o yo el siguiente, ¿no? Sí, en eso me recuerda... Porque fíjate, una de las cosas que dice Luis es que él quería hacer una historia policíaca con el tema de la inmigración, pero a mí hay momentos que me recuerda un poco a lo que es El Padrino. Porque él tiene momentos así, cuando anda con la mafia, con Cuba, pero después cuando se va al Congo, también ves que es como que ellos son unos mandados, pero hacen lo que les dicen y transgreden todas las reglas del mundo, sin ¿no? entrar el tono padrino, por decirlo de alguna forma, el tono padrino, el tono mafioso, sí que Pero había, tiene sí algo que de había eso. una subculture, una cultura escondida, económica, que luego les valió para resarcirse económicamente, ¿no? Entonces, pero esos son los conceptos generales. Es decir, si a ti te dicen, te ofrecen 30.000 euros, es más, si ahora te ofrecen 30.000 euros por trabajar en tal sitio, ¿lo harías o no lo harías? Hombre, a ver, una cosa es que te ofrezcan un trabajo digno o que no perjudiques a nadie, pero el tema es que, claro, los trabajos que eran aquí, que les ofrecían, no eran todo lo bien intencionados precisamente que se puedan tener. El tema del Congo, que es un tema que quiero hablar, porque el tema del Congo de Leopoldo II, ese psicópata en el poder que estaba... Eso queda al final de la obra. Que sí, es la segunda parte de la obra, pero que es un tema que prácticamente no se ha hablado casi en ningún sitio. Y aquí se toca bastante, pero todas las atrocidades horribles que hizo ese señor, y que ahora su familia es millonaria y gran parte de Europa, la Dunlop, precisamente se nombra, es una empresa enorme, y nadie le ha pedido cuentas sobre cómo ha conseguido su fortuna a costa de minar en la mitad de la población del Congo. Aquellos que no cumplían las expectativas que tenían marcadas les cortaban la mano, después había riadas de cadáveres que dejaban por el suelo, o sea, era algo espeluznante. Ríete tú del holocausto judío. Lo que hizo este señor es peor incluso. Y es vecino, era vecino. Pero bueno, también te lo compara un poco con, precisamente, con los que fueron a hacer las Américas, porque él, es cierto que el protagonista te lo salva de
de ser un fascista sin ningún tipo de escrúpulos. Porque bueno, hay que decir que a David le gusta mucho tirar por lo político. Sí, bueno, pero es que esta obra... Yo tiro más por la narrativa y todo eso. Esta obra es muy política, ¿eh? Esta obra está bañada entera en política y es una crítica precisamente a eso. Que es verdad que no hay grises, no hay blancos y negros, que él juega una gama precisamente de grises o de marrones. Y el protagonista te lo salva de ser ese fascista psicópata que no tiene ningún tipo de piedad, como otros muchos que vinieron a las Américas sin tener ningún tipo de escrúpulos. Que es una de las razones por las cuales se puede decir que aquí hay tantas casas de indianos y que aquí en Salinas hay tanto fascista o tanto de extrema derecha. Pero eso se dice, se rumorea de quién habrán heredado sus ideas o sus poderes o sus... Ahí también hay un par de... Franco tenía una casita por aquí, además, me parece, ¿no? Me parece muy interesante y precisamente, ya que comentas esto, y es que me gustaría hablar de... Mira, precisamente de la obra, precisamente, a mí lo que más me gusta es que la puedes tomar como un contexto histórico. Sí, sí. Y obviamente, pero para mí el contexto histórico me sirve para que narrativamente me puedas poner en situación. Es decir, aquí hay una resolución final, no vamos a contar el final, no lo vamos a contar, después no es nada, os lo leéis, os lo compráis y os lo leéis, ¿vale? Entonces ahí hay al final un giro. Sí, un giro precioso. Es lo que hablaba de los que no hay, que es pero que está todo construido en base a el giro narrativo, está construido en base a lo que es la posibilidad, o sea, no la parte política. Estamos hablando de personas. A mí me cuesta mucho explicar ahora esto sin contar nada del TVO, porque me duele. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una cocina que no me nutre en ese sentido, o sea, me quedo a medias tintas, ¿no? Y me gustaría contar, tenéis que leerlo simplemente, pero para verlo desde esta perspectiva. Vamos a ver la perspectiva individual. Cómo funcionan las personas de una forma individual, teniendo en cuenta que forma parte de un movimiento, de un momento histórico, de unas relaciones políticas, sociales y económicas. Sí, de unas condiciones, pero en el momento en que a ti te dicen que tienes que apuntar a una cantidad de pobres esclavos que tienen allí, de negros, y dice elimínalos o tíralos por la borda, que es el momento en el que él se niega, esa es su barrera ideológica. Es hasta aquí, es mi límite. Claro, es que ahí es donde... el momento en el barco... Dice, ya he transgredido mucho, sin contar spoilers, el momento en el barco, a mitad de la narración... ¿Que sabes con quién coincide en eso? Curiosamente. Yo iba... ¿Sabes con quién? No, con Zapico. Zapico tiene algo parecido y después incluso... Ruma, precisamente con Ruma, ahí hay como una... Ese tema lo han tocado varias veces también. Es curioso, ¿no? Quiere decir, claro que está muy ligado con toda esta... con la guerra civil, con la posguerra civil y todo eso, como que está toda esa relación y ese tema se ha tocado varias veces. Y es duro ese tema. Sí, porque ¿no? en verdad esto pasa en una posguerra civil donde ya está este señor mayor, que es el que ha hecho las Américas y ha vuelto, y entonces una nieta de un amigo suyo intenta hablar con él. Y ahí es donde él precisamente... digamos que hay esa bifurcación moral en la que dices esto es social y esto es personal y lo personal no te lo compro y se demuestra, o sea, que a mí me parece maravilloso, o sea, dije sí, es lo que haría cualquier persona normal en circunstancias normales, cualquier persona normal. No te está hablando de un político, un dirigente que está sujeto a un cargo y está sujeto a una serie de responsabilidades que no corresponden a una serie es más, en la situación actual que estamos viviendo en España en los últimos 10 años, a mí lo que me extraña es que España no se haya tirado a la calle en ese sentido. Bueno, ¿no? Pero eso ya sí que es meterse en política, ¿no? Eso ya es meterse, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno. Yo quería hablar de otra cosa muy importante que es el estilo, que yo creo que está marcado un poco por la inmediatez del proyecto de tener que sacarlo. El estilo es en ocasiones muy recargado y en otras ocasiones muy sencillo. Va ganando según pasan las páginas, porque seguramente para presentar el proyecto habría que preguntárselo a... Pero él lo dice en alguno de los vídeos, él dice que su estilo lo cambia en favor de tenerlo un poquito más rápido, de tenerlo un poquito más sencillo, que, oja, me funciona muy bien igual también, cuando quiere ser sencillo me funciona, maravilloso. O sea, pero quiere decir que destaca cuando en un momento quiere ser detallista y te pone toda la librería, la biblioteca. Hay una serie de referencias que para mí son básicas, o sea, vuelvo a lo mismo. El menos es más, ¿no? Sí, el manejo de masas negras, el manejo de tal, yo le veo un estilo muy similar más a un español, como puede ser Víctor Santos, pero no desdeña al Stoz o, por ejemplo, a Mazzucchelli. Yo creo que Mazzucchelli, las perspectivas son maravillosas. Bueno, pero este juega un poco más con los colores y las tramas, pero los colores, el manejo del color marrón para rellenar
y que rellena muy bien ese color Es- tostado. es un marrón tostado, es un marrón añejo. Es Como un café marrón casi, sepia, ¿no? Es un grados de colores cálidos, pero muy apastelados, muy sepias, muy envejecidos, que le da a la obra el tono. Es que te llena el tono mucho que la necesita. viñeta, siendo Hay sencilla, que te la decir llena. que está hecho todo digital. Hubo una cosa que, por ejemplo, es cierto, una de las mejores ilustraciones que tiene la obra es la portada. Bueno, la portada, podría Pero es hablar. que la portada en sí misma es una parte, es una viñeta. Es que no podríamos- no está hecha la. Eso es una cosa que quería hablar precisamente. ¿Hasta qué punto merece la pena utilizar una viñeta como portada? Depende del ímpetu o del impacto. Es decir, yo como O sea, autor me gustaría dibujar la portada de mi propio cómic. Yo creo que es algo, me parece importantísimo, ¿no? Bueno, la dibuja. Lo único que pasa Sí, es lo que que pasa es que utiliza una viñeta. Al utilizar el digital. En Sí, esto lo ya- toca ya- o lo que sea. Es que esto ya es casi más para gustos colores. Es decir, la portada ¿para qué servía? Para vender el producto, ¿no? No, sí. A ver, O te voy a sea- decir que la portada te vende el producto. La portada Y te esto vende es el una producto, viñeta. ¿eh? Es Pero una que viñeta decir que es hay una decir- viñeta, sí. Hay que decir una viñeta, que aquí está más. Aquí veis la composición entera. Y la composición veis que es muy guapa, como viñeta. Más como que portada, está, al estar descompensado te escorando. llama. Al estar así Exacta- girado te dice, exactamente. hostia, esto y El- marrón. El conocimiento fotográfico, yo creo que a Luis aquí le ha ayudado muchísimo, más que el conocimiento incluso teórico, o sea, el conocimiento teórico sobre la narrativa. Yo creo que él se ha nutrido. Yo he disfrutado mucho con las viñetas. He Ujú. dicho, joder, esto normalmente no me lo encuentro. Bueno, hay otro tema del que quería hablar también sobre el tema del idioma, que creo que es algo vital. Está en asturiano. Y yo he tenido algunos problemas, algunas veces me he perdido en algunos parajes, sobre todo la parte del final me he perdido un poquito por el idioma. Claro, yo sé que Alfonso Iglesias siempre va a premiar eso, siempre quiere la obra en asturiano y es lo que premia, pero sí que hay que hacer un esfuerzo para leerlo. En esta me ha costado un poco, en otras obras, por ejemplo la de Ruma que hablaremos, me ha costado más. ¿Tú qué opinas de esto, del asturiano dentro del Alfonso Iglesias y todo esto? ¿Qué te parece a ti el tema de difacción? Me estás haciendo una entrevista. No, pero yo quiero tu opinión, porque para mí es un problema. Para mí es un problema. Es decir, yo me hubiera gustado leerlo en español. O que hubiera una edición en Bueno, español para poder captarlo en esencia entero. Podrá verla. Nadie dice que no. Pero en principio, el Alfonso Iglesias, dentro del marco. Sí, si lo quiere en asturiano. No, tiene que ser en asturiano. Sí, sí. Bueno, del Alfonso Iglesias, ¿no? Podría decirte de condiciones No, pero- para ganar el Alfonso Iglesias. De condición no sé, habrá que preguntárselo a los jueces de, Sí, de cada año. se lo preguntaré. De hecho, creo que Luis debió ser juez también, ¿no? Porque siempre es el ganador, el juez el año siguiente. al año siguiente, sí. Y dice, bueno, tiene que ser, si quieres ganar a Alfonso Iglesias, tiene que ser en asturianos, explicados, hechos históricos o exiliados, algo que suele gustar bastante ese tema, ¿no? Si tú sacas una mina o símbolos asturianos, eso siempre da premios o puntos, ¿no? Porque suele ganar cómics políticos de izquierdas. Yo creo que si el cómic destela esa política de izquierdas, ¿Tú crees que el normalmente... indiano es de izquierdas? Joder, que de izquierdas no, es hasta comunista, parece que es... Y además él también ves que refleja ese casi comunismo, se lo preguntaremos, pero sí. O sea, es más que de izquierdas o antifascismo, casi antifascista, ¿eh? Sí, vamos, destela mucho esa política. Y otros autores como Roma u otro incluso tal. O sea, siempre van por ahí, vamos. Yo soy más de la idea. Les gusta mucho la presentación de documentación ¿Pero qué histórica. estás haciendo un resumen Sí, de lo sí, que sí. es un Alfonso Tú Iglesias. quieres ganar el Alfonso Iglesias, tienes que presentar estos puntos. Y después yo aconsejo algo que no se ha tocado, creo que no se ha Pues tocado a Alfonso Iglesias. vamos a hacer un segundo vídeo en el que él va a Sí. No, lo tengo aquí. David va a explicar por qué se gana un Alfonso Iglesias. Lo tengo aquí, sí, porque están todos cortados por el mismo patrón. Si te das cuenta, cuando tú presentas para Alfonso Iglesias, todos están cortados por el mismo patrón. Y me falta uno, que yo creo que debería de ser el próximo ganador, que es sobre mitología asturiana, que es un tema que nos ha tocado. Sí, lo hemos tocado. No, en 1934. mitología asturiana, digo de... Sí, bueno, sí. sí, pero no ganó Alfonso Iglesias, me refiero a mitología más... Sí, eso lo lleva al mundo de los superhéroes. Pero bueno, Vamos. me refiero a algo más clásico, en plan El Señor de los Anillos, o lo que hizo, por ejemplo, con la mitología de cántabra, ¿no? Taxus, por ejemplo. Pues algo así en Asturias, yo creo que sí que haría falta. Pero bueno, esto es un off-topic casi, ¿no? No, que lo estás llevando un vídeo off topic, tío. Lo tenía aquí apuntado y quería soltarlo. Yo lo siento mucho. Alfonso Iglesias hay que llevar esos puntos. Pero volviendo a la obra, luego si quieres, Sí, mira, sí, no, sí. no me parecería mal un día hacer un vídeo, y te lo digo en serio, y hacemos un vídeo de cosas que se repiten en el Alfonso Iglesias. Bueno, no me importa. En realidad ya lo dije todo, pero bueno.
Bueno, quería hablar, por ejemplo, una cosa que me destacó muchísimo, que es en una de las viñetas, uno de los dueños o uno de los señoritos que hay por ahí que le pone una chapita aquí, masón, aquí una chapita de un masón, por ejemplo, ¿no? Como diciendo, Eso es al principio. este manda, este está ahí, es poderoso, Me parece, las referencias, todas las referencias que hay me parecen preciosas. Yo no voy a decir que es un Ciudadano Kane, no voy a decir que es un Watchmen en absoluto. Le falta, volviendo al tema del cómic, le faltan cosillas, le falta dinamismo tal vez en muchas ocasiones, un despiste en las páginas, que a veces no sabes muchas veces dónde te tienes que situar. Me pasó pero con las caras de los protagonistas, me cuesta quedarme un poco con ellas. Pero Eso que uno es con barba y el otro no y tal, pero sí que me queda un poco la presentación de personajes. Enséñamelos con algo característico de claro, ellos. Pero sí, lo que sí me gustó, que para mí es el mayor valor que tiene, es que mantenía una cierta coherencia estética y narrativa durante toda la obra. O sea, estética y narrativa a la vez. Es decir, tienes una obra cerrada, completa y con un final abierto en el que tú decides. Tú decides cómo quiere que acabe. Sí, queda así un poco... Y entonces ese sí que me pareció una cosa muy guapa, que normalmente no se utiliza mucho, muy cinéfila, por cierto, en otras partes, es un final... es que no puedo contarlo. Pues no lo cuentes, no lo cuento, cuentes. pero es un final precioso, es curioso, un final que me deja inquieto y que me hace reflexionar un poquito sobre lo que me cuenta, ¿no? Cosillas que más me llamaron la atención. Hay una escena en que salen como los bocadillos medio borrados, como diciendo que están como detrás o se oyen de fondo. Es un experimento narrativo que también está muy bien, se ha utilizado en otras ocasiones, pero no con esta finalidad. Esto es todo digital, ¿vale? Yo eso, por ejemplo, no lo había visto nunca y me parece que funciona muy bien. Sí, a ver, básicamente es una extrapolación a que en una cartela no se entienda lo que dice la persona y te pone el burburrillo. Pues aquí esta es la versión digital, ¿no? Pero bueno, que la utiliza muchos recursos, utiliza muchos planos generales, mucha perspectiva incluso forzada, el conocimiento gráfico de cada viñeta, sin ser técnicamente, no vas a buscar algo absolutamente realista, pero sí es impactante. La narración está bien secuenciada, siempre, no hay... Que te pierdes, a veces te pierdes, pero bueno, muchas veces porque a lo mejor incluso no tiene que ser por culpa del autor, en este caso necesariamente, es un poquito porque... no estás metido exactamente en la historia y tienes que leerte. Yo me tuve que leerlo 2 veces para pillar todos los detalles. Sí. Lo de Prim, el asesinato del general Prim, que aparece en una viñeta y madre mía, esto que hacen una extrapolación con el pavo este que se cargan y tal. Yo creo que es como una extrapolación al general Prim. Como uno puede decir cuando detrás hay tanto detrás que no se. Cuando antes hay tanto detrás que no se ha contado, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Y a mí me funcionó muy bien. O sea, como producto, como. Sí. ¿Qué te voy a decir? Por ejemplo, decías tú, si era una obra muy política o no, hay una frase que dicen, que yo creo que marca directamente su política, su punto de vista de la obra, que es el poder del lenguaje. El transporte de esclavos a Cuba estaba prohibido. Pero no la tenencia. Y les llamaban patrocinados. Con eso ya te lo ha dicho todo, ¿no? Que decir, simplemente con cambiar el término y hacían lo que les daba la gana, ¿no? El transporte estaba ¿Y el color qué? ¿Y el color qué me dices? Porque es todo marrones, pero... En la primera viñeta y en otras viñetas se utiliza un poquito de azul, sobre todo para los ojos del protagonista. Que eso sí que te llama la atención, que en el momento en que tú enlazas los ojos, y sí que creo que es en la segunda o tercera hoja. Azules ahí al principio, prácticamente. Luego muy apastelados, muy no sé, casi grisáceos, azules grisáceos. No, el azul lo utiliza muy poco. Lo utiliza muy poco. Para algún cielo y para los ojos del protagonista, del viejo que lo cuenta. Y sí que te destaca y tal, y es curioso. Pero eso sería al principio que incluso casi se pueden decir que son las páginas de presentación para el proyecto de Alfonso Iglesias, ¿no? Entonces... Y no en todas las viñetas, pero bueno, sí. Eso es al principio, luego ya cuando tienes las 4 o 5 primeras páginas hechas ya no... algún cielo, alguna cosilla, pero nada, muy poco, es como un repunte. No, básicamente es como una fotografía vieja, todo el TVO. Es como si estuvieses viendo... pues una fotografía vieja, una referencia a un siglo pasado, donde empezaba precisamente la fotografía. Me parece muy importante comentar lo de los tonos de color en la fotografía. Y luego otra cosa que sí quería comentar, que me parece muy importante, es que al principio del pequeño glosario histórico, para que tú te sitúes exactamente donde estás, para que sepas lo que haces, porque toda la historia es rememorar recuerdos de un personaje que hable
sobre otro personaje que es Vigil. Y al principio, aparte de los agradecimientos, a mí lo que me gustó, que me parece primordial, porque luego es el que luego te interesa buscarte la historia, es que haya una cronología de más o menos de esa época, en la que tú ya más o menos históricamente te sitúas y en la que tú puedes luego investigar. Esto siempre se agradece. Esto yo, en el caso de que siempre estamos hablando de este tipo de obras, como tú dices, a lo mejor es un arquetipo para Alfonso Iglesias o de obras que funcionan así, me parece que es básico, o sea, es necesario, o sea, es una cosa que para el que ya sabe, pues no le viene mal refrescar porque habrá un dato que no conozca, y para el que no sabe, se sitúa. Sí. Y hacerlo esto, por ejemplo, me parece que Raquel Lagartos y Julio César lo van a hacer ahora con... Lo han hecho, ya lo vi, ese cómic ya lo vi editado en el esquema que estaba con las referencias biográficas. Que lo que hemos dicho aquí es que nos perdemos un poco y tienes que investigar tú por tu cuenta y tal. Claro. Entonces, quedó muy bien. Quedó un TVO para adultos, que ya se busca la vida y la información, pero que en otro caso no funciona. Un chaval que claro, tú te lo pillas de nuevas y dices tú, pues, este es un coñazo, no me lo leo. O no entiendo, claro, no entiendo dónde me están poniendo. Entonces, que te sitúen me parece muy importante, ¿no? Esas pequeñas referencias históricas me parecen súper importantes. Yo decir que me ha encantado. Había veces... me ha encantado también, tengo que decir, la edición. La edición es una pasada. La edición es muy buena, sí. De las mejores que he visto. Dan ganas de tenerlo, sí. O sea, esto es... Quiero llevarlo para casa. Cogértelo y llevártelo para casa porque es precioso. Lo imprime impronta. Tapadura. Cada Alfonso Iglesias lo imprime una editorial diferente. Ya lo hablamos, no sabemos bien si entra en concurso, no sé cómo va esto, pero me pareció impresionante. O sea, impresionante coger y tener esto con esta presencia, esta calidad. El papel es excelente, es poroso, pues absorbe muy bien la tinta, queda de excelente calidad. La tapa es dura, no es cartonés. Precioso, es una cosita que te gusta tener, ¿no? Y que además te gusta disfrutar, porque ya te digo, a mí me pareció y me sorprendió, no esperaba nada, no sabía, ya contaré una anécdota, pero no sabía que conocía a Luis y me sorprendió no gratamente, sino infinitamente, ¿no? En general. Tiene sus pequeñas taras, como lo tiene todo, o como lo que te puede gustar. Bueno, no él. No. Bueno, no sé. Cómic, ¿okay? Hace años que no lo veo, pero no creo. Y a mí me pareció una cosa preciosa. Con lo cual yo lo recomiendo. Y además es súper baratín. Sí, 14 creo que fue. Así que venga, por favor, pillaoslo, que encima no es muy conocido, pero todavía lo podéis encontrar en las librerías.